Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo centrado en una consola que prácticamente no hemos tocado en el canal, que es la Game Boy Advance. Una consola que yo no tuve en la época, pero que sí que he ido explorando su catálogo posteriormente, y la verdad es que me he encontrado con una serie de títulos que me han llamado poderosamente la atención y que a lo largo de los años pues he ido recolectando. Vamos a hablar hoy de 5 juegos de los que se habla bastante poquito, juegos difíciles de encontrar y que suponen pues con unas cotas de calidad, para mí por lo menos de forma subjetiva, bastante elevadas dentro de lo que es el catálogo de Game Boy Advance. Podríamos hablar incluso de joyas ocultas del catálogo de Game Boy Advance. Así que nada, metemos la intro y comenzamos. Ya estamos aquí y el primer juego del que quería hablar es un juego que os enseñé más o menos recientemente, ya que es el último que he adquirido de los 5 juegos que he seleccionado, y es este Scorpion King, ¿vale? Un juego basado en la película homónima de la saga, o este spin-off de la saga de La Momia, ¿no? Protagonizada por Brendan Fraser, esa especie de trilogía que tuvo pues este spin-off protagonizado por el némesis de la segunda parte de La Momia, por The Rock, ¿no? Por ese Dwayne Johnson. Este juego pues tuvo varias iteraciones, también tuvo pues su versión para GameCube, para Xbox original si no recuerdo mal, y para PlayStation 2, pero para Game Boy Advance hicieron una cosita completamente diferente y bastante alejada de esos juegos en 3 dimensiones, en tercera persona, plataformeros y de acción que sacaron para sus hermanas mayores, y nos regalaron este Sword of Osiris, ¿vale? Una especie de juego clásico que bebe mucho de los juegos plataformas y de acción de 16 bits de la época, pues eso, de Super Nintendo y Sega Mega Drive, con un scroll lateral y con un pixel art maravilloso, donde pues eso, encarnábamos a Dwayne Johnson en ese papel del Rey Escorpión, abriéndonos a diestro y siniestro con nuestras espadas y diferentes habilidades, y pues eso, solventando diversos puzzles y diversos desafíos que nos suponían los diferentes niveles del juego, teniendo pues diferentes mecánicas posibles, colectatón, podíamos recolectar pues diferentes elementos a lo largo del desarrollo del juego, y que lo convierte en una especie de scroll lateral en 2 dimensiones muy pero que muy chulo. Además es un juego que, aunque sí que aparece alguna vez en eBay, tenéis actualmente varias copias en venta, es bastante complicado verlo en completo y en buen estado, ¿vale? Y a un precio más o menos barato. Es un juego que suele rondar actualmente los 20 y los 30 euros completo y en buen estado, pero que si estáis atentos en Vinted podéis cazar alguna copia pues por debajo de ese precio. Yo por ejemplo lo conseguí a 10 euros más el envío y el seguro, que se quedaría algo menos de 15 euros. Para mí es un juego muy pero que muy chulo y muy interesante de esta portátil de Nintendo, y del que se habla bastante poquito. Vamos ahora con el siguiente juego, un juego del que prácticamente yo no he oído hablar y lo conozco simplemente porque me vino en un pack que compré en Vinted, y me vino con este juego y otros 3 o 4 juegos más, y la verdad es que pues esta versión prácticamente no la había visto nunca, y estoy hablando de este Ed and Eddie de Misadventures, ¿vale? Un juego basado en una serie de Cartoon Network que es muy chula, a mí me encanta, la veía de pequeño, y que posteriormente hicieron 2 juegos, el Jawbreakers también para Game Boy Advance de forma exclusiva si no recuerdo mal, y posteriormente este Misadventures. Lo que pasa es que este Misadventures es un port de sus versiones mayores. Salió, si no recuerdo mal, en PlayStation 2 y en GameCube, y son versiones que son muy pero que muy complicadas de conseguir, ¿vale? Es un juego que en sus versiones en 3 dimensiones centrado en sus mecánicas jugables en un plataformas en 3 dimensiones con toques de colectatón. Sin embargo, en este port lo hicieron exactamente igual, pero en 2 dimensiones, con un pixel art muy chulo y unas mecánicas también bastante interesantes, donde tenías que encontrar una serie de objetos para resolver una serie de puzzles y poder ir avanzando en esas pantallas de acción y plataformas en 2 dimensiones, donde podías controlar a los 3 protagonistas de la serie, ¿no? Un juego muy pero que muy interesante, y del que se habla muy poco porque yo creo que la gente prácticamente ni lo conoce. Sus versiones mayores, que fueron las más distribuidas, ya son escasas, así que esta versión de Game Boy Advance es bastante rara. Sí que sé que tuvo una distribución a mayores en Francia, porque las 2 o 3 copias que he visto siempre a la venta han sido en Francia, y tiene la contraportada
el multi-3 en inglés, holandés y... a ver qué no, inglés, francés y alemán, ¿vale? No sé si este juego recibió una versión con la carátula en castellano, igual ha recibido castellano o italiano, pero no la he visto jamás, ¿no? Sí que es verdad que ahora en eBay pues tenéis una copia o un par de copias, si no recuerdo mal, precintadas, igual que esta, a un precio de unos 30, unos 20 y muchos euros, ¿vale? Pero si estáis atentos, en Vinted suele salir alguna copia perdida un poquito más barata. Yo a mí el pack este que me incluía 5 juegos, creo que me costó 20 euros los 5 juegos, ¿vale? Hace ya un par de años. Pero vamos, yo creo que si estáis atentos os podéis hacer a un buen precio con una copia de este juego, que para mí sigue siendo un plataformas bastante chulo y bastante interesante. Pasamos ahora a una de mis franquicias favoritas dentro del mundo de los videojuegos, con este Medal of Honor Infiltrator, ¿vale? Siempre que la gente habla de Medal of Honor, pues le vienen a la cabeza esas entregas de PlayStation 1 y PlayStation 2, pero poca gente sabe que para Game Boy Advance sacaron dos juegos. El más conocido, no por sus facetas positivas, que es el Medal of Honor Underground, una especie de port del mismo juego que sacaron para PlayStation 1, pero porteado a la Game Boy Advance. Un first person shooter en 3 dimensiones que está caracterizado por ser uno de los peores first person shooter de la consola, la portátil de Nintendo. Ya sabemos que no es que sea, digamos, la consola ideal para jugar un first person shooter, pero sí que tiene varios, digamos, exponentes del género dentro de la consola que se juegan muy pero que muy bien. Pero este Medal of Honor Underground no es el elegido, ¿no? Y sin embargo mucha gente se queda únicamente con este título, desconociendo que existe un segundo título para la consola, que es este Medal of Honor Infiltrator, donde la acción y los gráficos pasan a un apartado más clásico, ¿vale? Tenemos una vista que va variando dependiendo de la situación en la que nos encontremos, pero muy parecida, por ejemplo, por lo que podría ser Comando, ¿no? De la saga Comandos de PC, o incluso el Comando de Master System, o el Ikari Warriors, ¿vale? Donde tenemos a nuestro personaje en una especie de visión aérea y tenemos que ir recorriendo de forma horizontal y de forma vertical el escenario, acabando con los enemigos tanto en combate como cuerpo a cuerpo, con explosivos o con armas de fuego, ¿no? Con un apartado gráfico bastante chulo. Un juego muy orientado a la acción, muy pero que muy jugable y que muy poca gente conoce. Como la mayor parte de los juegos que os estoy enseñando de esta Game Boy Advance, este juego es bastante complejo encontrarlo en buen estado y completo. Aún así, cuando lo veis, su precio suele rondar entre los 20 y los 40 euros, aunque suele aparecer bastante poco. Su Medal of Honor Underground es muchísimo más común que este juego, pero si lo veis, no dudéis en tirarlo, en comprarlo, porque la verdad es que es un juego maravilloso. Y hablando de esos first person shooter que os hemos introducido en la consola, a través de ese Medal of Honor Underground, os voy a presentar ahora uno de sus máximos exponentes, ¿vale? Todo el mundo conoce que la consola Game Boy Advance tiene port de la saga Doom, ¿vale? Que se consideran como los mejores first person shooter de la consola, pero tenemos que entender que son juegos también que utilizan mucho sprite en 2 dimensiones, y la profundidad de campo y la tridimensionalidad son pues factores bastante disminuidos. Sin embargo, hay otros juegos que pasan bastante más desapercibidos, como es este caso, que pues lo hacen bastante más interesante lo que es el gameplay y el juego. Y estoy hablando de este X vs Evers 2 Ballistic, ¿vale? ¿Qué leches es esto? Pues esto está basado en la película X vs Evers, que es una película que creo que apareció a mediados de la primera década del 2000, ¿vale? Protagonizada por Lucy Liu y Antonio Banderas, una especie de flick de ciencia ficción y acción bastante oscuro de 2 asesinos, ¿no? Que iban haciendo sus pinitos por ahí y pegando tiros y pegando patadas, ¿no? Pues de esa película sacaron 2 juegos, los 2 para Game Boy Advance. El primero, ese X vs Evers original, que lo sacaron antes de que se publicase la película, por lo tanto las similitudes con el juego son meramente formales, ¿no? No tiene mucha relación. Además, al ser uno de los primeros juegos que sacó la compañía en 3 dimensiones para la Game Boy Advance, sus capacidades técnicas pues también están bastante más ajustadas. Posteriormente, una vez que la película ya estaba en el mercado, sacaron esta segunda parte, que sí que tiene muchas más similitudes y semejanzas con la película, ya que pues la película estaba en el mercado y los desarrolladores pudieron verla antes de crear el juego. Y además, con esa experiencia ganada en los juegos anteriores, hicieron un juego mucho más redondo, ¿vale?
con mejores capacidades técnicas. Los bajones de FPS son bastante más, digamos, difíciles de ver, solo cuando hay muchísimos enemigos en pantalla, y nos encontramos ante un first person shooter en 3 dimensiones, muy pero que muy competente, y que se puede jugar muy bien, y la verdad es que te lo pasas tetita con él. O sea, a mí me gustó muchísimo. Es un juego pues que sigue un poquito las peripecias de estos dos asesinos en diversas fases, con muchos caracterización de niveles, y además, aparte de lo que es las típicas mecánicas jugables de los first person shooter, de abrir una llave con una puerta, encontrar la llave en la siguiente puerta, pues te meten varias variaciones a estas mecánicas. Tenemos puzzles, tenemos laberintos, etcétera, etcétera, ¿no? Y es un juego muy pero que muy interesante. Su primera parte, esa que hemos hablado, ese X versus Ever, sí que se suele ver bastante más que esta segunda parte. Su precio suele rondar entre los 20 y los 30 euros, pero esta segunda parte, verla completa, es bastante raro. Creo que en eBay ahora he mirado y creo que hay solo una copia en un estado bastante lamentable y cercano al precio de los 50 euros, ¿vale? De todas formas, como os digo, para comprar Game Boy Advance yo suelo utilizar bastante Vinted, ya que suelen poner bastantes cositas, ¿no? Pero si os interesa el juego, meteros alertas, porque la verdad es que es una maravilla poder jugar este estilo de juegos en una portátil como es la Game Boy Advance. Además, este en concreto, dentro del género que hemos hablado anteriormente de ese Medal of Honor Underground, que es pues bastante pocho, este sin embargo es un juego bastante competente y bastante chulo jugarlo en la portátil. Y vamos a terminar este pequeño repaso de estas 5 joyas ocultas de Game Boy Advance con el primer first person shooter que recibió la consola, ¿vale? Y estoy hablando de este Backtrack. Un juego que salió para ordenador de forma original en el año 98, pero que en el temprano año 2001 recibió support para la Game Boy Advance. Un juego que salió, si no recuerdo mal, poco antes de que sacaron el Doom, ¿no? Que creo que lo sacaron para Game Boy Advance por el mismo año, pero este juego salió un poquito antes, y estamos hablando por lo tanto del primer first person shooter en 3 dimensiones que recibió la Game Boy Advance. Como tal, es un juego que técnicamente pues sufre bastante. Sí que es verdad que tiene unos gráficos que no pueden ser tan complejos como por ejemplo el X vs Ever que hemos visto anteriormente. Son gráficos mucho más planos, con unas texturas muchísimo más reducidas, tanto en lo que son paredes, en suelos y en techos, pero sí que es verdad que el juego se mueve bastante bien con las resoluciones bajas de la consola. Es un juego que yo creo que se juega más por curiosidad que por lo bueno que pueda ser el juego, pero como amante de los first person shooter clásicos y como amante de la Game Boy Advance, creo que es un juego muy interesante que tener en la colección, ¿no? Además, pues eso, es el primer first person shooter que me parece un hito muy importante dentro de una consola portátil, ¿no? De las capacidades técnicas de la Game Boy Advance. La edición física es una edición bastante rara y complicada de ver, ¿vale? Yo me pude hacer con esta, es la versión de Reino Unido, ¿vale? Está en inglés por detrás, desconozco si salió alguna aquí en España, pero esta la encontré, no sé si fue en Holanda o en algún país de esto, ¿no? De centro europeo. Nueva a estrenar por 15 euros más envío o algo por el estilo, o 10 euros más envío, hace ya bastantes años, y desde entonces no he vuelto a ver otra copia de este juego, ¿vale? Así que si os interesa, ya sabéis, crearos esas alertas, esas alarmas en vuestras páginas de compra-venta de videojuegos y a esperar que salga una unidad en un estado decente. Hasta aquí el vídeo de este joyas ocultas de Game Boy Advance. Espero que os hayan gustado los juegos. He intentado picotear un poquito de todo y traeros algunas curiosidades de las que la gente habla bastante poco. Nada, pues si os ha gustado, me alegro muchísimo. Poneros por aquí por los comentarios si queréis ver más contenido sobre Game Boy Advance. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo.